Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Sánchez. Yo voy a estar acompañándolos este año en el cursado del módulo Nociones de Contabilidad y vamos a ver juntos unos temitas de la unidad 2. Este es el primer video de una serie de 4 donde vamos a abordar facturas, notas de crédito y débito, pagarés, cheques. Bien, seguramente si han empezado por alguno de los otros videos, les he pedido que vuelvan a este, porque este es el primero de esta serie de 4 videitos. Bien, el tema factura lo vamos a poder encontrar en la página 19 a 24 del cuadernillo. Este tema, a pesar de que lo vemos en clase, hemos querido con el resto de los profes dejarles colgados vía virtual algunos temitas de forma particular para que ustedes los puedan ver y repasar las veces que sea necesario. Saben que tienen también la herramienta de las clases de consulta. Y una sugerencia que seguramente les he dado el primer día es que estudien todos los días un poquito para el examen. Así que, bueno, dicho esto, empezamos ahora con el tema. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con primer tema a desarrollar, que es factura. Bien. ¿Qué es una factura? La factura es un documento que emite el vendedor formulando al comprador el cargo por la venta de las mercaderías o por la prestación de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros compremos o vendamos, uno de los documentos que obligatoriamente deben ser emitidos al momento de la compra o de la venta es la factura. ¿Por qué digo el momento de la compra o de la venta? Porque va a depender si somos compradores o vendedores. Si somos vendedores, vamos a tener que emitir la factura. Si somos compradores, tenemos el derecho de recibirla y la obligación de requerirla. ¿Cuál es el diseño que tiene la factura? La factura en la parte superior, ¿sí?, tiene los datos del vendedor, que son nombre y apellido o razón social, si fuera una sociedad, quit, que quiere decir clave única de identificación tributaria, la condición ante el IVA y la dirección. Si nosotros nos fijamos en la parte superior izquierda de la factura, vamos a ver que hay unos cuadritos porque estamos cuidando los datos del contribuyente, ¿no? La factura esta está puesta a modo de ejemplo. El cuadrito grande puede ser el logo, el nombre de fantasía. Fíjense que después aparece esto de la razón social, ¿sí? O el nombre y apellido, o apellido y nombre, según cómo quiere identificarse el vendedor. El domicilio comercial y la condición ante el IVA. En este caso estamos en presencia de una facturada, por lo tanto, tema que vamos a ver en la diapositiva que sigue, pero podemos adelantarnos y saber que si estamos viendo una factura A es porque la ha emitido un responsable inscripto. En el cuadrito que sigue, inmediatamente abajo, tenemos los datos del comprador. Fíjense que aparece la quit del comprador, es decir, la clave única de identificación tributaria, el apellido y nombre o razón social. La condición ante el IVA, bien, ahí también nos adelantamos un poquito y podemos ver que quien recibe la factura es un responsable inscripto. ¿Por qué? Porque es una factura A. Tiene el domicilio comercial y la condición de venta, ¿sí?, en este caso, al contado. Es decir, que quien fue y compró esto se llevó el producto o el servicio y lo pagó en el momento. ¿Qué otra cosa tenemos? Si volvemos a la parte superior derecha de la factura, van a ver la palabra factura y va a tener el punto de venta y el número de comprobante, así como la fecha de emisión de esa factura y algunos datos del vendedor, la quit, el número de ingresos brutos y la fecha de inicio de actividades. En la parte central de la factura vamos a encontrar un detalle de la mercadería vendida, ¿sí?, donde vamos a ver que se especifica la cantidad, el precio unitario y el total. Y en la parte inferior vamos a ver el precio, bien, de
la factura de la mercadería, el valor total de la factura, ¿sí? Pero este valor total está compuesto de dos conceptos: el importe neto grabado y el porcentaje que corresponde al impuesto al valor agregado, el IVA. Con respecto a la contabilización, la factura da lugar a un registro contable, ¿sí? O sea, va a generar un registro contable tanto para el comprador como para el vendedor. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando vayamos a la parte práctica y en alguno de los ejercicios se diga, se emite factura A, se recibe factura A, se emite factura B, o lo que diga la consigna, nosotros tenemos que saber que si estamos emitiendo o recibiendo una factura, tenemos que contabilizar esa operación. Como hemos visto en clase, hay documentos que van a generar registración contable y hay documentos que no van a generar registración contable. Con respecto a los ejemplares, la factura se puede emitir por duplicado o por triplicado, según cuál sea la norma de la empresa. Bien, el original queda en poder del comprador siempre y el duplicado en poder del vendedor. Veamos algunas características de la factura. El régimen legal de la factura está en la Resolución General 1415 o 1415 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la FIP, que es la que establece las normas a las que debe ajustarse la emisión de facturas o documentos equivalentes. Los requisitos, la forma, el plazo de emisión, la registración y el régimen de información sobre las mismas. ¿Quiénes son sujetos obligados a emitir comprobante? Los sujetos que realicen de forma habitual operaciones de compraventa de cosas muebles, no sé, por ejemplo, yo vendo celulares, es compraventa de cosas muebles, locación de servicios, ¿bien? Por ejemplo, que yo prestara el servicio de arreglo de computadoras, obras, cosas y señas o anticipos que congelen precio. Si yo voy y hago un pago, ¿sí? Y con ese pago yo estoy congelando el precio, corresponde que en ese momento se emita la factura. Deberán emitir facturas, remito o documento equivalente. ¿Por qué decimos documento equivalente? Bueno, está más abajito, no me adelanto. Está más abajo algunos tipos de documento equivalente que no siempre cuando compramos nos dan una factura, pero sí tenemos documentos que son como una factura. Hay determinados sujetos que están exceptuados de la emisión de las facturas, como son las reparticiones del Estado nacional, provincial o municipal, por ejemplo. Si nosotros pagamos el impuesto inmobiliario, bien, todos los años llega a nuestra casa como si fuera una boleta con el valor del impuesto inmobiliario, ¿sí? Bueno, eso no es una factura, sino que es una preliquidación de un impuesto que yo voy pagando de forma anual, semestral o mensual. Lo mismo pasa con el impuesto automotor, las patentes. Me pasa lo mismo. Ahí en ese caso el Estado provincial no está obligado a emitirme una factura. Están excluidas las empresas del Estado, las empresas de transporte público. ¿Qué nos dan las empresas de transporte público? Ahora ya no porque se usa la SUBE, pero los que son un poquito más grandes, si ustedes preguntan, algún pariente, papá, mamá, hermanos, al que sea, antes nos daban unos boletos cuando nos subíamos al colectivo. Los productores de productos primarios, las empresas de espectáculos públicos, porque ¿qué nos dan cuando vamos al Teatro del Bicentenario, cuando vamos a un recital? ¿Nos dan un ticket? No, nos dan la entrada. Bien. Los concesionarios para la venta de loterías, si yo voy y juego algún juego de azar, como puede ser a la quiniela, al Quini 6, el brinco y algún otro más que debe andar por ahí dando vuelta, tampoco me dan un ticket, me dan la boletita de juego y otros juegos de azar. Las ventas de tarjetas de estacionamiento. Si yo, por ejemplo, voy a estacionar en el centro, tengo que pagar, ¿sí?, la tarifa por estacionarme al ECO, ¿sí?, a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Entonces, en ese caso, antes venían unas tarjetitas que yo le daba al operador y él pasaba por un lector y se le iba descontando crédito. Quienes perciban honorarios por vía judicial, porque eso está en una sentencia, y algunos otros más. ¿Cuáles son estos documentos equivalentes a la factura? Se consideran como válidos todos los instrumentos que hagan las veces o sustituyan a la factura. Por ejemplo, recibos, contrato de locación, cesión o permuta, tickets, certificaciones de obra, etc. Yo algunos ejemplos se los he dado recién. Requiriendo como validez que el comprador individualice la operación, es decir, que yo diga, bueno, este documento, ¿sí?, respalda
esta determinada operación, que cumplimente los requisitos previstos en el régimen de facturación, es decir, en esta resolución general 1415, y que sea utilizado habitualmente por el emisor. ¿Cuáles son los tipos de comprobante a emitir? Acá tenemos un pequeño esquema que ustedes también lo van a encontrar en el material de estudio, ¿sí? En el material del curso de ingreso, en la página 23, en donde nosotros tenemos distintos tipos de emisores. Estos emisores tienen nombres según cómo los identificamos en la legislación. Por ejemplo, si el emisor es un responsable inscripto, y le emite, ¿sí? A otro, y él emite la factura, quiere decir porque él es el que la confecciona, ¿sí? Y le está comprando otro responsable inscripto o un monotributista, la factura que debe emitir puede ser una factura A, una factura A con leyenda o una factura M. Si en cambio el emisor de la factura es un responsable inscripto y le está emitiendo a un receptor que sea exento en IVA o a un consumidor final, le va a entregar una factura B. Fíjense, cuando nosotros vamos al súper, ustedes ahora presten atención y vean el ticket que les entregan. Eso dice ticket B, ¿sí? O factura B, según el caso. En el caso de que el emisor sea monotributista o un sujeto exento en IVA, aquí no importa quién sea el receptor, ¿sí? Ya sea responsable en cripto, sea otro monotributista, un sujeto exento en IVA o un consumidor final, va a emitir factura C. Y cuando estamos hablando de operaciones de comercio internacional, es decir, un sujeto que exporta, es decir, que vende, ¿sí? Sus productos o presta sus servicios al exterior, por eso dice que el receptor es un sujeto del exterior, no me importa cuál sea la condición fiscal del sujeto del exterior, yo voy a confeccionar una factura E. ¿Cuáles son las diferencias entre los tipos de comprobantes A, B y C? El tipo de comprobante A puede contener o no el IVA. En caso de contener el IVA, este se encuentra discriminado en la factura, como habíamos visto en el primer ejemplo. Los invito a retroceder un poquito el video, ver la estructura de la factura y van a ver esto que yo les decía recién. Tiene el neto, tiene la parte que corresponde al impuesto al valor agregado y el total. El comprobante tipo B puede contener o no el IVA, y en caso de contener el IVA, este no está discriminado, sino que está incluido en el total del comprobante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tome una factura B, no voy a tener separadas la parte del valor neto, del precio neto del impuesto al valor agregado. Va todo junto y yo veo solamente el precio final que estoy pagando. Y si hablamos de comprobantes tipo C, los comprobantes tipo C no contienen IVA. ¿Por qué? Porque ¿quiénes los emitían? Nosotros volvemos un poquito hacia atrás, vemos que los comprobantes C los emitían los monotributistas y los sujetos exentos en IVA. Entonces, la factura C no contiene el impuesto al valor agregado. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen? Tenemos el primer sujeto que es el responsable inscripto, que es una persona humana o jurídica. Si hablamos de persona jurídica, puede ser sociedad, empresa, por ejemplo, que esté inscripta en el régimen general frente al IVA, así se llama, régimen general. El monotributista, que aquí solamente pueden ser personas humanas, es decir, alguno de ustedes, yo tal vez, ¿sí? Que está inscripta en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. El monotributo se llama así, régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Están los sujetos exentos en IVA, que puede ser una persona humana o jurídica que se encuentre exenta frente al IVA, quiere decir exenta, que no está obligada, ¿sí? A tributar ese impuesto. ¿Sí? Ahí dice, o sea que no liquida el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Por la naturaleza de su actividad o por el tipo de persona que es. Por ejemplo, un club deportivo está exento en IVA, no está obligado a liquidar el impuesto. Y después, por último, tenemos a los consumidores finales, que son personas humanas, como ustedes, como yo, cuando vamos al supermercado, que no reviste una inscripción frente a ningún impuesto, porque ustedes van al súper y no les preguntan, usted, señor, señora, ¿en qué impuesto está inscrito? No, uno va y le hacen el ticket y ya, o que estando inscripta opera como un consumidor en una operación específica. Por ejemplo, yo soy responsable inscripto y me dedico a vender celulares, no corresponde que yo vaya al súper y pida una factura A. ¿Sí? Pero esto es un tema que ustedes van a ver a lo largo de la carrera.
¿sí? Pero no corresponde que yo pida una factura A. Tengo que pedir una factura B. ¿Por qué? Porque estoy actuando como consumidor final, porque estoy yendo a comprar posiblemente alimentos que yo voy a usar para mi subsistencia. ¿Y cuáles son las formas de emisión de estas facturas? Se pueden emitir en forma digital o electrónica, esto es a través de la página de AFIP o a través de un web service. Los podemos ver que se emiten en forma de ticket, ¿sí? Esto es a través de un controlador fiscal o de una impresora fiscal o de una máquina registradora, ¿sí? Y aquí hay una diferencia. La factura tiene un formato distinto por ahí del ticket o de la impresora fiscal, ¿bien? Pero ambos son válidos a los fines de demostrar la operación. Y en forma manual, ¿sí? Estos son con comprobantes de resguardo. A ver, yo voy a algún lugar, justo no hay internet, no hay energía eléctrica o lo que sea, y yo estoy comprando y pido una factura, el vendedor debería sacar del mostrador un talonario y hacer la factura a mano en papel, ¿sí? Pero solamente como comprobante de resguardo. Hoy por hoy ya no se permite la confección de facturas de forma manual, salvo esta excepción que acabamos de ver. Con este tema o con esta última diapositiva terminamos lo que es la exposición del tema factura, ¿sí? Y con esto terminamos este videito. Los invito a que ante cualquier duda que tengan, ¿sí? Aprovechemos las clases de consulta, aprovechemos también a los docentes, que todos tenemos muy buena predisposición, y no se queden con las dudas. Pregunten, 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 y aprovechen todo este tiempo antes de las evaluaciones para estudiar. Gracias.